Hola hermanos, buenos días. Quiero dar gracias por un día más de vida que el Señor nos da. Quiero dar gracias al Señor por este domingo. Quiero dar gracias al Señor porque me permite compartir la palabra con ustedes, como cada domingo lo hace uno de nuestros hermanos de la iglesia. Y hoy me tocó a mí y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias porque estas redes, las redes sociales, nos permiten estar comunicados, nos permiten seguir compartiendo la palabra y eso es importante. Es importante en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que nos tenemos que quedar en casa, en este tiempo que puede haber mucha desesperanza. Y nosotros estamos acá para poder dar un poquito de lo que recibimos. Queremos compartirte de lo que nosotros vamos recibiendo y recibimos de Jesús. O sea que yo hoy no te vengo a hablar de religión, yo te quiero hablar de Jesús. Así que te pido que estés atento, que abras tu corazón, que escuches esta palabra, que puedas tomarla de parte de Dios. Quiero hacer una oración para entregarla y después empezar a compartirla. Así que Señor Padre amado, te doy gracias por este tiempo. Gracias por este domingo, gracias por esta oportunidad, papá, de poder compartir la palabra, que pueda haber gente que pueda estar escuchando esta palabra. Y yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que puedan ser muchos los que escuchen, porque tu palabra es poderosa, así como un día la fue para mi vida. Te doy gracias y declaro en el nombre precioso de Jesús que todo está bajo tu perfecto control, que nada se escapa de ti y que tu amor es tan grande que tenemos este privilegio de compartir tu palabra, porque tu palabra es poderosa. Te damos gracias, toda la gloria, toda la honra en este día es para ti, Señor. Amén. Bueno, quería compartir una palabra que está en Marcos 4:35, una palabra que la compartimos muchas veces. Una palabra que habla de que Jesús calma la tempestad, que Jesús calma una tormenta, que habla de este Jesús de los milagros, que va a hablar de este Jesús que mostraba su parte como hombre, pero también su parte como Dios, con esa autoridad que tenía. Yo quiero hablar de la fe. Yo quiero hablar de la fe de estos varones, de estos discípulos que caminaban junto a Jesús, que lo veían andar, que lo veían hacer la obra. Pero yo quiero hablar de una fe que persiste. Quiero hablar de una fe que nos lleva a caminar por el camino que Él quiere que andemos. Quiero hablar de una fe que no es una fe positiva, que no es una fe en que yo todo lo puedo, no es en una fe que alcanzo mis metas, no, es una fe más grande. Pero vamos a empezar con el versículo. Y dice así, Marcos 4:35. Y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún al viento y al mar obedece? Y acá lo vemos, a Jesús. Que Jesús predicaba siempre a través de parábolas, para que pudieran entenderlo.
porque Él quería ser simple con la gente y quería que le entiendan el mensaje de lo que Él quería dar. Y antes de subir a esta barca, en los versículos anteriores podemos ver que Él estaba hablando a través de parábolas y que estaba con estos discípulos que le escuchaban y estaban aprendiendo con Él. Pero ahora le estaba diciendo, vamos, subamos a la barca, y les dijo, pasemos del otro lado. Yo creo que Jesús sabía que iba a haber esa tempestad, porque Jesús era Dios mismo el que todo lo sabía. Pero creo que era el tiempo de empezar a poner a prueba a estos varones, a ver cómo estaban firmes con este Jesús que venían viendo que estaban haciendo milagros, pero que era un tiempo de que ellos se han puesto a prueba. Dios quería prepararlos para cuando Él no esté. Dios quería prepararlos para cuando se iba a venir algo tan grande que ni ellos se imaginaban los que le iba a pasar. Y esa iba a ser la partida de Jesús. Esa iba a ser la muerte de Jesús. Pero Jesús los empezaba a preparar. Y con diciéndoles, suban a esta barca, ahí empezó todo. Podemos ver acá en el 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Ellos tenían miedo a morirse, tenían miedo a que los que le iba a pasar. Y dice que Jesús dormía en la popa, tranquilo. Dios ahí ya les estaba mostrando cómo Él podía estar tranquilo a pesar de que haya una tempestad. Porque Jesús ahí le estaba mostrando como hombre como Él era. Jesús ya estaba confiando en el Padre. Jesús estaba confiando en Dios. Él era el Hijo del Dios. Él había bajado como hombre. Pero Él en ese momento les quería mostrar que Él estaba confiando en Dios. Por eso Jesús podía estar tranquilo durmiendo en la popa. Pero los discípulos no podían sentir eso. Tampoco lo podían sentir porque ellos eran expertos en el agua, algunos de los que estaban ahí. Pescaban, conocían el mar, entonces sintieron miedo. Su parte natural, lo cotidiano, lo de todos los días. Eso que ellos no podían controlar. Hay algo que yo veo acá y que me enseña. Es que a veces Dios nos prueba en todo eso que nosotros creemos que tenemos el control. En todo eso que a veces pensamos que está bajo nuestro dominio. Está en todo eso que pensamos que es en lo que estudiamos, que es en lo que nos preparamos. Pero el Señor nos quiere llevar que va a haber momentos en la vida donde todas esas cosas no van a importar y no nos van a servir. Y donde vamos a tener que estar parados desde otro lado. Y ese lado va a ser una fe no en las cosas terrenales, sino en alguien más grande, en un Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Por eso Jesús, que era el Hijo de Dios, que conocía al Padre, no tenía miedo. Pero estos discípulos estaban conociendo, por más que iban viendo el milagro, estaban creciendo, estaban aprendiendo, estaban caminando. Y muchas veces nosotros cuando entramos al camino de Dios también estamos así. Conociendo a Jesús, creciendo, aprendiendo a poner nuestra mirada en Dios, no en nuestras cosas, no en lo que nosotros creemos, no en nuestras fortalezas. Decidimos dejar de pensar que nosotros lo podemos para poner nuestra confianza en Él. Y así tuvieron que hacer esos discípulos, no pudieron más y lo tuvieron que ir a buscar, lo tuvieron que ir a despertar. Y dice que en el 38 que dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Muchas veces sentimos que a lo mejor Dios puede estar en silencio, porque podemos estar pasando por muchas tribulaciones, por algunas tormentas. Este es un tiempo donde muchas veces
nos sentimos así. Hace 2 años que fue un cambio rotundo en nuestras vidas. El mundo cambió. Pero qué diferentes somos los que decidimos confiar en Dios, los que estamos caminando creyéndole a Dios, donde nuestra fe es depositada en Dios, donde aprendimos que nosotros tuvimos que humillarnos y entregarnos a Dios y depositar nuestra confianza en Él para que su fe, la fe que habita de Él en nosotros, nos mantenga firme. Ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Pero ellos no lo sabían. Ellos le decían a Jesús que estaban ahí, a puntos a tal vez de morir, de ser tragados por ese mal, por ese mar. Pero levantándose Jesús reprendió al viento y al mar y le dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Creo que estos tiempos donde necesitamos de Dios nos hacen perder nuestro orgullo, nos hacen entender que no somos autosuficientes como fueron ellos. Ellos sabían del mar, pero tuvieron que ir a buscar a Jesús. Ahí se acordaron a lo mejor de lo que Jesús venía haciendo, de los milagros que Jesús venía haciendo, y lo fueron a buscar para que Él calme las olas, para que Él calme esa tempestad. Qué bueno que los que decidimos un día seguir a Jesús, vamos en ese camino, sabemos a quién tenemos que ir para que esté con nosotros en esos tiempos difíciles, en estos tiempos difíciles. Dice en el 40, y les dijo Jesús: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Era evidente que estaban incrédulos, que no estaban creyendo, que estaban con miedo. Todavía no se les había manifestado quién era Jesús. Lo veían, sí, que hacía milagros, pero no fue como revelado todavía a ellos que era el Hijo de Dios. No se les había caído como el velo, no podían entender que si ellos estaban con Jesús y Jesús les había dicho: pasemos del otro lado, no tendrían que haber sentido miedo. Tendrían que haber estado confiados que iban a pasar del otro lado. Pero ellos todavía, había una parte que no era entendida, que no se les revelaba, porque no podía decir como dice en el 44, entonces tuvieron temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todavía no tenían la garantía, no tenían la certeza de quién era Jesús. Hoy nosotros tenemos esta posibilidad, que Jesús es la palabra, Jesús es la garantía, de que si Él te dice pasar al otro lado, nosotros confiamos, creemos, a pesar de la adversidad que estemos pasando. Jesús los empezaba a preparar, Jesús los quería fortalecer en su fe, en que confiaran en Él, porque Él en un momento ya no estaría más, no iba a estar más. En este pedacito de la reflexión quería hablarle primeramente a los que estén escuchando esta palabra y no tengan a Cristo en su corazón. Tener a Cristo en su corazón, por eso hoy yo dije, no es religión. Es decidir confiar en que Jesús fue el Hijo de Dios. Confiar que si vos le aceptás en tu corazón, Él mora en tu vida y Él es la palabra de Dios. Y con Él viene la fe y con Él viene otra mirada. Y a través de Él crecemos y a través de Él nos movemos. Porque ya no somos nosotros, es Él en nosotros. Él es la fe que se levanta en nosotros a través de su palabra. Es Él mismo. Y por eso caminamos y por eso avanzamos.
ya no por nosotros, sino por lo que es Él en nosotros. Él quiere fortalecernos, Él quiere llevarnos a otro nivel. Ese pasemos a otro lado que le dijo a sus discípulos Jesús subiendo a la barca, era pasemos a otro lado, pasemos a otro nivel espiritual. En este tiempo nosotros también, el Señor nos va diciendo en diferentes momentos, pasemos a otro lado, yo estoy contigo. Yo soy la garantía, yo soy la palabra, yo soy tu fe. No es por nuestras fuerzas. Ninguna fuerza de la creación, nada podría intervenir en lo que Dios quería hacer en ese momento Jesús. Ninguna tempestad ni nada lo que se iba a levantar en ese momento iba a intervenir con lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Nada iba a intervenir con lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Nada puede intervenir con lo que Jesús quiere ser nuestro ayudador. Nada puede intervenir con lo que Dios quiere para nuestras vidas, con lo que quiere con la vida de cada uno. Nada puede intervenir. Nada puede destruir los planes de Dios cuando uno decide creerle a Dios. Cuando uno decide que la garantía y la certeza de la fe es Cristo. Nada. Hay un pasaje que me gustaría que podamos leerlo, que está en Job. En Job 1, 19, 20 y 21. Mira este varón de Dios. Dicen que era varón perfecto delante de los ojos de Dios. Mira lo que dice en Job 1, 19. Y un gran viento vino de un lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, ese era un criado de Job, que estaba con los hijos de Job en la casa de Job. Y cuando pasó todo eso, dice que él fue el único que quedó vivo. En el 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué varón, qué testimonio, cuánta fe, cuánta certeza que tenía este varón. Le estaba pasando lo más terrible que le puede pasar a un padre. Le estaba pasando lo peor que le podría pasar, creo, cualquier terrestre. Estaba perdiendo a su familia. Y así todo él se postró delante de Dios y dijo que de todo era Dios. Le dio autoridad. Le dio el señorío, mostró su dolor, lloró por su familia, sí, porque las emociones son puestas por Dios. Experimentó lo peor que uno podía experimentar, pero le dio la soberanía, le dio la autoridad. Estaba pasando la peor prueba que cualquiera podría pasar. Pero eso no hizo que su fe haga maldecir a Dios. Y eso es una parte de lo que podemos ver de Job. Porque creo que fue uno de los que más pudo mantenerse sabiendo quién era Dios en su vida. Job dice que hacía holocausto por sus hijos. Por las dudas si hacían algo malo. Él quería estar tan bien delante de los ojos de Dios. Dice que él hacía holocausto.
Él estaba en la presencia de Dios. Él adoraba a Dios. Él oraba a Dios. Él le clamaba a Dios por sus hijos. ¿Sabes que estar tiempo en la presencia de Dios fortalece? El buscar y estar en el tiempo de la presencia de Dios te va a fortalecer. Vas a procrear la fuerza de tu fe para que en el tiempo difícil, para que en el proceso se pueda ver tu fe. ¿Cómo está tu fe? La fe. La fe viene con Jesús, no te olvides. El día que decidiste aceptar a Cristo en tu corazón. En estos días que estuve mirando y escudriñando y aprendiendo un poco más de esta palabra que es la fe. Porque la fe es lo primero que decimos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después dicen que también podemos pedir más fe si no tenemos. Podemos pedir más fe. Y eso lo pidieron los discípulos. Le pidieron a Jesús más fe. Pero en ese momento ellos no tenían lo que nosotros hoy tenemos. Hoy ellos necesitaban pedirle más fe al Señor. Porque ellos estaban aprendiendo, caminando, viéndolo a Él. Pero nosotros hoy, el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya viene la fe con Él. Son los frutos de Jesús los que vienen con Él. Y dentro de los frutos de Jesús está la fe. Todos tenemos una medida de fe para poder crecer, porque no crecemos por lo que nosotros somos, sino por lo que nos deja su palabra. La fe es la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos fe es porque creemos la palabra de Dios, nos movemos por la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que se cimienta nuestra fe. No es porque nosotros nos hacemos fuertes, es la palabra de Dios la que se hace fuerte en nosotros. Por eso nosotros necesitamos la intimidad con Jesús, la intimidad con Dios, para que la palabra, la fe se haga fuerte. Quería hablar de otro caso, donde se ve otro tipo de fe, que también hace poco con la casa de amistad con las chicas lo veíamos. Y está en Mateo 15, 22 al 28. Y esta habla de la mujer sirofenicia, una mujer que no era judía, era cananea. Y dice así, Mateo 15, el 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué poderosa palabra. Y acá vemos una mujer que no caminaba al lado de Jesús, pero que escuchaba las cosas que hacía Jesús. Y que tenía una necesidad grande, poderosa, que le sobrepasaba a ella, que no podía, y ahí estaba con su hija. Y acá podemos ver tantas cosas de esta mujer. Mira en el 22 lo que dice. Que esta mujer le clamaba diciendo,
Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella había escuchado y ya le decía Hijo de David, sabía que era descendiente. Pero Jesús no le contestaba, fue indiferente. Y ella no se cansó. Y después en el otro vemos que los discípulos le decían que la despida, porque ella seguía gritando, ella seguía clamando, ella vio una oportunidad, ella sabía que estaba ahí ese Jesús que hacía milagros y ella quería ese milagro para su hija. Y fue persistente y no se cansó y volvió a clamar y siguió. Y le decían, despídela, pues da voces tras nosotros, sigue ahí atrás nuestro, no se cansa. Y el 25, y Jesús le dice que no, en el 24. No soy enviado, le dijo. Vine para mis hijos. Pero ella ahí dice que se postró ante él, diciendo, socórreme. Ella hizo de lo que hoy yo te decía. Cuando vos querés poner al Señor como el todo en tu vida, te tenés que postrar. Te tenés que arrodillar. Ya no sos vos. No hay nada en vos que pueda ser más grande que Él. Y eso fue lo que hizo ella. Ella acá dice que se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Ella reconoció que Él era el Señor, postrada delante de Él. Cuando se acercó ahí, se arrodilló. Ya no le dijo, no, hijo de David, sino que ahí más cerca reconoció que era el Señor y se arrodilló y le pidió y le clamó. Y le dijo, no me importa, yo sé que no merezco, pero también de esas migajas que los perros comen, no le importó que le digan perro. Ella quería recibir, porque ella dijo que podía recibir de la bendición de Él, aunque no fuera directa. Y sabemos, ¿no?, que en el final ahí le dice, ¿no? Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer grande, grande es tu fe, hágase, le dijo, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Creo yo cuántas veces nosotros mismos no nos damos cuenta que hemos recibido sin merecerlo la gracia, la salvación de Jesús, porque tampoco no somos su linaje nosotros directo. Pero por gracia, así como esta cananea, nosotros hoy podemos recibirle. Nosotros hoy formamos parte de ser hijos, herederos, coherederos a través de Jesús. Podemos ser familia de Jesús. Dios es nuestro Padre. Y cómo nosotros también podemos ser de bendición para otros. Necesitamos poder ser como esta cananea. Así crecer por fe. Nosotros necesitamos poder orar, clamar, arrodillarnos, declarar que el Señor es el que hace la obra, que es Cristo, que es Jesús en nosotros. Hay muchos testimonios de caminar por fe. Yo no quería hablar de la fe que hablamos siempre, de la fe de los milagros, porque es de la que sabemos que llegan a través de los que pueden permanecer, a través de los que le pueden creer a Dios, a través de los que les creen a Dios, a través de su palabra.
porque tenemos un montón. Tenemos esa mujer que iba también tras de todos los obstáculos, atravesando todo, y decía, si yo pudiera llegar, porque estaba hacía 12 años con flujo de sangre, y tuvo que atravesar, y llegó a tocarle apenas el manto, y sabemos que fue sanada. Y así hay un montón de milagros. Los milagros los sabemos, pero yo digo el caminar, el seguir, el creer, el predicar, el compartir la palabra de Dios para otros. Que era lo que Jesús quería, que era lo que Jesús quería preparar a sus discípulos. Yo quiero hablarte de ese caminar, del caminar por fe hasta que llegue nuestro tiempo, a pasar estos tiempos difíciles, que podamos predicar. Dice la palabra que nosotros somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas para los que no conocen. Te miran a vos, te miran a mí. ¿Cómo está tu fe? Yo decía, Roxana, ¿cómo está tu fe? Este fue un tiempo donde tuve que amar de nuevo la palabra y fortalecerme en Él. Porque Él ya estaba en mí, la palabra estaba, la fe estaba. Pero ¿cuántas veces tenemos que recordarnos en quién confiamos? ¿Quién es nuestro Padre? Y sabes que hay gente que te mira a ver cómo vos estás. Por eso nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor. Nuestra fe tiene que ser inamovible. Nuestra fe es la palabra que no cambia, inmutable. Necesitamos llenarnos de su palabra en oración. Dice la palabra que la palabra es por el oír. Nuestra fe dice, ¿no? Lo dicen, acá está, lo dicen Romanos 10, 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero una vez que vos oíste la palabra de Dios y no le conocías a Jesús, cuando le aceptaste al Señor ya mora en vos. Mirá qué importante es predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la fe entra por el oír la palabra. Pero una vez que le recibimos, una vez que le aceptamos, ya mora en nosotros. Mirá si es importante que prediquemos las buenas nuevas de Dios, para que nuestra palabra, la palabra de Cristo, crezca. En Isaías 41:10 hay promesas. Y dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Yo no sé cómo estás pasando este tiempo, cómo lo estás pasando vos, pero quiero decirte que hay promesa de Dios para tu vida, para mi vida. Y es la palabra de Dios que te fortalece. Es la fe en Dios la que te sostiene. Es la fe en Dios que te levanta. Es su mano victoriosa. Y eso es lo que nos mantiene a cada uno de nosotros. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en la TLA, ¿no?, de Hebreos 16 dice, a Dios no le gusta que no confiemos en Él, porque para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que va a premiar a los que buscan su amistad. Hay recompensa, no es en vano. No es en vano que Dios sea tu amigo, no es en vano que busque de Dios, no es en vano que quieras cambiar la dirección de tu vida y que la pongas ahora a los pies de Jesús a tu vida, para que ya no seas vos, tu fuerza, tu fe, yo todo lo puedo, no, para que sea en Cristo, para que puedas descansar en Cristo. Hebreos 12:2 no lo podemos dejar nunca de decir. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe, Cristo Jesús.
Esto lo hacemos al mirar y al fijar la mirada en Jesús. Él es el que inicia y el que perfecciona nuestra fe. Él es el que puede traer gozo a través de tu fe, a pesar de la situación que estés pasando, a pesar de las situaciones y de la tempestad como empezamos. Si sabes quién es Jesús, si le conoces, si te fortaleces en su palabra, en sus promesas. En Lucas 22, 31, Jesús le habla a los discípulos y les dijo: Satanás los va a zarandear. Y mira qué importante, cómo Jesús sabía que tenían ellos que crecer en la fe, fortalecerse. En el Lucas 22, 32 dice: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Jesús sabía, era el tiempo que Pedro le iba a negar, porque su fe iba a fallar, porque iba a tener miedo, porque todavía no se le había revelado quién era Jesús, que era el Hijo de Dios. Y muchas veces podemos caminar como hijos de Dios, ya teniendo a Jesús en nuestro corazón, siendo Él la fe misma, podemos caminar así, podemos andar caminando con miedo, atormentados. Pero Jesús te dice en esta tarde: dale, que yo le pido al Padre por vos. Yo le ruego al Padre por vos, que aumente tu fe en este tiempo. En primera de Pedro 1:7 dice que el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas. Dice que nuestra fe es como el fuego y que el Señor necesita pasarla por las pruebas. ¿Sabes para qué? Para perfeccionarnos. ¿Sabes para qué? Para purificarnos. Porque el oro nunca se echa a perder. Nunca se echa a perder el oro. Siempre va a volver a salir con un lustre. Y el Señor hace eso en nuestra vida. Cada prueba en tu vida y en mi vida va a ser para que podamos darle la gloria a Dios, va a ser para pasar a otro nivel espiritual, va a ser para que seas de testimonio para otro, va a ser para que seas carta abierta de que le creíste a Dios, de que Jesús fue el timón de tu vida, que Jesús es el que te ayuda en las tormentas y en cada dificultad. Tu fe se fortalece y serás de testimonio por cada prueba que puedas pasar. A veces comparamos siempre una palmera. Lo importante de una palmera por sus raíces. Y creo que la fe es eso. La fe es esa palmera que echa raíces muy profundas. Porque dice, como es en zonas de playa, que la raíz se agarra a las rocas. La raíz de la palmera se agarra a la roca. Y nosotros podemos decir que la roca es Cristo Jesús y la roca es nuestra palabra. Por eso, creo que hoy más que nunca necesitamos una iglesia que se agarre de la palabra y que pueda ser como estas palmeras, que a pesar de la dificultad, que a pesar de los problemas, que a pesar que las cosas no están saliendo como vos querés, puedas levantar los ojos al cielo y decir: gracias Señor, te creo a vos, gracias por un día más de vida, hoy te creo, mis cosas van a cambiar porque sigo caminando, porque sigo teniendo vida, porque tú
eres mi fortaleza, mi pronto auxilio. Gracias, Señor. Tenemos que ser como las palmeras, agarrarnos fuerte a la roca que es Cristo Jesús. En Filipenses 3:2 se dice, Pablo habla y dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquella a la cual fui también nacido para Cristo Jesús. No es que ya lo haya alcanzado, yo, Roxana, nada. Pero quiero decirte que le pido al Señor cada día que me perfeccione. Cada día que paso por una prueba, que aprenda algo más. Cada día le pido al Señor que su amor sea en mí, para que esta carta abierta pueda ser de testimonio para otros. En 2 Corintios 4:8 dice, así que no nos fijamos en las cosas visibles, sino en lo visible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Tu mirada cambia cuando tenés a Cristo en tu corazón. Tus cosas cambian. La escala de valores de tu vida cambian. El amor que deposita Cristo en ti cambia. Y hoy en estos tiempos más que nunca nos fortalecemos en el Señor. Hoy más que nunca queremos que su palabra sea oída para que muchos, escuchando la palabra, también puedan tener a Cristo en su corazón. En estos tiempos y en estas semanas hemos vivido tiempos dolorosos para muchos. Quiero ir terminando. Quería hablarte de esto, de que tu fe crezca en el Señor, que tu fe se haga grande en el Señor, que Él ya te dio. Si vos recibiste a Cristo en tu corazón, ya lo tenés a Cristo. Ya lo tenés la fe, ya tenés la medida de fe para seguir creciendo. Cree en su palabra, cree en Él, clamale a Él, clama a mí, yo te responderé, dice su palabra, y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Él tiene misterios para tu vida, Él tiene cosas grandes para tu vida. Los pensamientos del Señor son más grandes que nuestros pensamientos. Tengo planes de bien y no de mal, dice el Señor, para nuestras vidas. Nuestros planes pueden ser A, B, C. Él tiene un abecedario de planes para nuestras vidas. Cuando le podemos creer a Él, no te desesperes. Levanta los ojos arriba. Mira a Cristo, el consumador de la fe. Él nos perfecciona. Si no tenés a Jesús en tu corazón, yo te animo a que le puedas recibir. Recibir a Jesús en tu corazón no significa que tenés que estar yendo a la iglesia, no. Y si vas, estaría re bueno, porque te vas a juntar con un montón de personas que piensan lo mismo, que te van a dar una palabra, y cuando te den una palabra, te van a dar una palabra de Dios. Y para los que creen en la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa es la diferencia. Pero si no querés congregar, vos podés ser hijo de Dios. Y yo te animo a que el que quiera pueda hacer esta oración. Que no la hace conmigo, es una oración que se la hacemos a Dios. Así que ahí donde estés, del otro lado de la tele, o si estás escuchando, puedas decirle, Señor Jesús, en este día entrego mi vida a ti, así tal cual soy, con mis imperfecciones, con todo lo que tengo. Y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que seas mi ayudador de ahora en adelante. Te doy gracias. Recibo tu adopción y declaro que paso a ser hijo tuyo.
que vos ahora morás en mí y sos mi ayudador. Gracias, Jesús. Amén. Quiero decirte que si hiciste esta oración, ya pasaste a ser hijo de Dios. Y le damos la gloria a Dios por los que lo hicieron. Gracias, Señor. Ahora te toca la otra parte de hablarle como un hijo. Ya sé que es tu Padre. Yo digo, qué bueno, porque esto nos permite ir a cara descubierta a hablarle. A decirle realmente cómo nos sentimos, porque sabes que aunque no abramos nuestra boca, Él conoce nuestros pensamientos, el único Dios. Pero Él quiere que le hablemos, porque somos familia, porque es nuestro Padre, porque viste que yo te leí que dice que si no le creemos, no nos puede decir amigo. Él quiere ser amigos nuestros. Yo te animo a que le hables como un amigo, como tu Padre del cielo. Ten una relación. Y sabes que cada mañana dice que su misericordia se renueva para sus hijos. Qué bueno que su misericordia se renueva. Yo quiero ir terminando y quiero terminar con un versículo donde te decía que fue una semana donde para muchos ha sido una semana muy dura, pero también una semana gozosa. Nosotros tenemos hermanos que han partido con el Señor en esta semana. En particular, Rosita, una hermana de la iglesia que ha partido, una gran sierva de Dios, una hermana amorosa, que para las que la han conocido ha sido una carta abierta. Ha partido otro siervo de Dios para mí también, Daniel Garcetti, para muchos, donde ha caminado mostrando el amor de Dios. Para mí ha dejado mucho también. Ha visitado a mi padre en tiempos difíciles, pero a pesar de eso, lo que él hizo, lo que él mostraba también. Ellos partieron y están en la presencia del Señor. Y yo me decía el otro día, le decía a las hermanas, ¿cómo querés que te recuerden el día de mañana? ¿Cómo querés que te recuerden pasando por esta tierra? A mí me gustaría que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos me recuerden como una mujer de fe. Siempre se los digo. Y quiero terminar con este versículo que dice en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Y que me encuentre también así en algún momento. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias, hermanos, que tengan un maravilloso día, bendecido con la paz del Señor.